Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Entorno Político. Y bueno, como ya lo habrán visto durante todo este periodo electoral del proceso judicial, pues hemos tenido aquí a varios actores que están buscando distintas posiciones, desde jueces, magistrados, y en esta ocasión tenemos a Roberto Illanes, quien es candidato nada más y nada menos que a ministro de la Suprema Corte. ¿Cómo te va, Roberto? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bien, muy contentos ya, casi al final de la campaña. Mañana es el último día y comienza la etapa de reflexión para el electorado, para esta elección que será el 1 de junio. Claro, sin duda me imagino que en tu caso, al ser candidato a ministro, pues te ha conllevado el estar recorriendo dentro de los limitado tiempo de 60 días que les dieron aproximadamente, pues andar en alguno que otro lado de la República. Así es, así es. Y bueno, cuéntame, en principio, ¿cómo es que llegas a obtener esta pues candidatura, ¿no? Porque estaban en el proceso que si eran propuestos por legislativo o por el propio poder o etc. Sí, mira, yo soy un abogado litigante, vengo de la iniciativa privada, o sea, no tengo ninguna relación con ningún partido político, institución, no soy funcionario público. Cuando viene la reforma judicial, pues también tuve mis comentarios respecto a ella, cierta oposición técnica jurídica, no política, porque no soy político. Entonces, pues veo los requisitos que hay, hago un ejercicio de autorreflexión, de autocrítica y digo, bueno, pues yo cumplo con los requisitos y modestia aparte en demasía de algunos, de alguien que ya es actualmente ministro o de algunos candidatos. Hago mi propuesta por el legislativo. ¿Por qué por el legislativo? Pues porque fue donde me encontré el link por internet, no por tener absolutamente ningún contacto por ahí, ¿no? Y empiezo a pasar las etapas inesperadamente, debo decírtelo. Yo era de los primeros que decía, esto está mañado, está arreglado, yo no tengo ninguna posibilidad. Y mira que fuimos pasando de una en una hasta llegar a la etapa de la entrevista, que más bien parecía un examen profesional. Dice la Constitución que solo aquellos perfiles que resultaran los mejores de esa etapa pasaríamos a la tómbola y ándale que pasamos a la tómbola y aquí estamos. Bueno, pues sin duda la suerte ya la traes, porque quiero pensar que fueron muchísimos los postulantes y bueno, no es un cargo menor, ¿no? Es precisamente la Suprema Corte. Y Así bueno, es. ¿y qué es lo que te motiva a ti a buscar ya esta posición? Mira, por lo que sentimos muchos de los ciudadanos, cierto, pues no quiero hablar en términos negativos, pero sí lo hay, hartazgo, cierta decepción de ver que nuestro país pues simplemente no sale de ese círculo vicioso de la injusticia. Yo tengo 46 años, recuerdo cuando decidí estudiar la carrera, tenía como la carrera de Derecho como 16 años, ya sabes, en esa época efervescente donde uno se enoja, opina, todavía sin saber, pero efervescente, ¿no? Cuando uno es de izquierda, seas o no seas, o opositor más bien. Exactamente, lo dices bien, seas o no seas, traes algo de izquierdoso en esa edad, ¿no? Eh, Recuerdo haber visto aquel discurso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, me marcó, aquel donde decía la frase esa de que México tiene hambre y sed de justicia. Lo dijo hace 30 años y para cuando lo dijo ya teníamos 30 o 40 años con esa sed. Hoy ya es un estado de famélico, de desahucio, y eso fue lo que me impulsó. O sea, soy un ciudadano como motivo de la iniciativa privada y pues me nació el amor por México y dije, vamos a hacer algo, haya posibilidades o no, no dejaré de intentarlo. Sí, sin duda, digo, el hecho, alguien decía por ahí que bueno, que el cambio inicia queriendo cambiar y comenzando, ¿no? A veces los procesos sociales son tan largos que bueno, es de que cada quien vaya aportando su granito de arena y pues eventualmente le llegaremos, ¿no? Es correcto, coincido Y, contigo. y bueno, vamos a suponer, o como dicen muchos algunos, ¿no? En términos de manifestar, llegas a la Suprema Corte. ¿Qué sigue? ¿Cómo serías tú como ministro? ¿Qué Mira, priorizarías?
sin entrar en tecnicismos jurídicos, porque luego los abogados no tenemos plática muy agradable en ese sentido. Y te lo agradezco mucho. Sí, y solo sirve cuando estamos en reuniones de trabajo o en las fiestas, cuando alguien trae un problema. Fuera de ahí se vuelve muy aburrido hablar de estos temas. ¿Qué sería de mí? Siendo un ciudadano, pues juzgaría con esa toga de ciudadanía. Yo he recorrido todas las instancias de impartición de justicia durante mis 26 años de experiencia. Sé lo que es estar sentado al lado de una víctima en un ministerio público. Desafortunadamente también lo he estado como víctima. He recorrido los juzgados laborales, los civiles, los penales, los mercantiles, los familiares. Incluso he llevado mis argumentos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, yo soy parte del ciudadano de a pie. Yo soy ciudadano de a pie. Y eso es lo que falta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos o hemos tenido grandes eruditos, pero que no aterrizan sus pies en la tierra. Tenemos o hemos tenido políticos que también andan con ese tipo de intereses, pero no identifico yo que haya perfiles ciudadanos y es la ciudadanía precisamente la que demanda esa justicia. Eso sería mi principal contribución, amén de lo técnico y jurídico, que desde luego tengo las credenciales necesarias, por eso me postulé y por eso estoy en esta posibilidad. Sin duda, Roberto. Y ahora que mencionas que incluso has llevado procesos ante, o me imagino casos ante la Suprema Corte, en su momento y sin entrar a temas en específico, la Corte dio salida a tu solicitud. Te hago el comentario porque durante todo este proceso electoral, o sea, nos hemos dado cuenta que realmente una parte muy pequeña de lo que son todas las demandas o procesos judiciales se resuelven. Y en este caso, tú como experiencia, como para poder decir, bueno, la Suprema Corte es eficiente en el tratado de la solución de todo lo que se le presenta, ¿le va dando salida, le dieron salida a lo tuyo? Fíjate que sí, lo que pasa es que la Suprema Corte es un órgano constitucional, no de legalidad, no es un tribunal más. Debe reservarse cuestiones de constitucionalidad, valga la redundancia, para resolver. Entonces, no puede resolver de cualquier caso, sino aquellos que reúnen ciertos supuestos de trascendencia, ya sea jurídica, económica, social, cultural, política. En el caso que en los casos que yo he llevado han reunido esas características de trascendencia, en algunos casos estratégica de comunicaciones para el país en el sector aeroportuario, en otros casos eminentemente económicos y en otros casos incluso sociales, en dos tipos de temas, violencia contra la mujer y agrarios. En ese tipo de casos que la Corte ha resuelto atraerlos, sí, la verdad es que una resolución rápida, de fondo. Afortunadamente, pues, me tocó estar del lado que tenía la razón y en todos esos juicios nos ampararon. Sí, la Corte sí tiene su grado de eficiencia. Hay muchas cosas que mejorar, pero en mi experiencia personal ha sido eficiente. Bien. Y bueno, ahora en todo este proceso electoral, en el puerta a puerta, en el platicar con los grupos, en los Zooms que en esta campaña se dio mucho precisamente por la brevedad, ¿qué es lo que te ha externado la gente como preocupación para que lleves tú ante la Suprema Corte en dado caso? Fíjate que yo pensé que tenía mucho que decir al haberme, valga la expresión, ganado esta candidatura. Y ya sabes, con mis 26 años de experiencia, eso aunado a que a los abogados nos gusta mucho hablar y hablar y hablar, pero aprendí que más bien teníamos que escuchar. He estado tocando las puertas de la gente, he salido a la calle, recorrí por los lugares donde me alcanzó el tiempo y el presupuesto con una cajita morada en la que le pedí a la gente que me manifestara lo que quisiera respecto al Poder Judicial o mi candidatura y aprendí a escuchar. Escuché mucho dolor de la gente, mucho, 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 mucha apatía, mucho coraje y de mentadas de madre para arriba. Eso fue lo que escuché. Nunca las hice propias porque pues yo no soy funcionario, nunca lo he sido, pero esa es la sensación del ciudadano mexicano. Siente que el Poder Judicial específicamente y sus autoridades lo abandonaron. Entonces el ciudadano pues no pide ni quiere nada con la autoridad. De hecho,
yo he percibido hasta cierto aura como de incluso temor ante la autoridad. Vivimos en una autoridad que está lejana de la ciudadanía, de la cual, y es triste decirlo, pero todos sabemos que se puede esperar cualquier cosa. Lo vemos todos los días en los medios. Sin duda alguna. Roberto, evidentemente yo nunca he estado en las instalaciones de la Suprema Corte, entonces esta pregunta te la hago desde que a lo mejor es un absurdo lo que pudiera yo preguntar. Sin embargo, es como muy usual que a veces los candidatos a otros órdenes de gobierno a veces se definan como que son, van a ser funcionarios de puertas abiertas, es decir, que cualquier persona pudiera tener una accesibilidad para platicar los asuntos, ¿no? ¿Cómo serías tú eventualmente llegar a ministro? Bueno, ahora que nos dices que no conoces la corte, ni la conocerás en un rato porque ya está de puertas totalmente cerradas. Si tú quisieras visitar ese palacio histórico de nuestro país, con esos murales impresionantes que tiene, ver las sesiones del pleno que son públicas, simple y sencillamente no pudieras, porque es de puertas cerradas. A mí me tocó una época en donde uno iba con su fichita informativa, pedía hacer un alegato con los ministros y nos decía ahí, siéntese una hora, 2 horas, ahorita lo recibe, y eran seres humanos normales. Se podía platicar con ellos. Hoy eso no existe. Hay toda una serie de obstáculos para que puedas llegar a platicar con los señores ministros. Yo no pretendo ser político ni populista. Yo tengo una serie de propuestas técnico-jurídicas que las platicamos en otra ocasión, pero parte de mi perfil es precisamente que cuando un asunto se prepare para ser resuelto, darle oportunidad a las partes para que vayan y hagan un alegato, como decimos nosotros, de oídas, ya sea vía electrónica, personal, la logística es más difícil, pero que el ministro pueda ver la cara de las personas. Evidentemente no manifestaría ningún tipo de resolución o criterio ahí. Simplemente daría 5 o 10 minutos para ver a esas personas y saber a quién estoy juzgando. Eso además tiene un sustento jurídico, se llama el principio de inmediatez, de que el juez debe de conocer a las partes. Entonces no pretendo hacer mañaneras que nada de malo tienen, pero sí tener un contacto personal con la gente. Ese concepto que acabas de decir sería exigible hacia el resto del Poder Judicial como ministro. O sea, es decir, No, pudiesen ponerse de acuerdo, ¿no? no. Sería una política de cada ministro. De cada poder también. En donde sí es exigible legalmente es en los juicios durante su tramitación ordinaria ante los jueces inferiores a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí, en juicios civiles o penales, sí existe ese principio donde el juez tiene que ver cara a cara a las partes que litigan ante él. Desafortunadamente, no siempre lo hacen y delegan la justicia en los secretarios del juzgado. Roberto, saliéndome un poquito de orden. Bueno, entiendo yo que están los procesos normales, estos procesos judiciales que son de expedientes, de papeleos. Después se aperturó la idea de los juicios orales, que me imagino que en este momento están conviviendo los dos tipos de procesos. Y se abre Correcto. todavía uno más acá en Jalisco, que me imagino que también es nacional, el tema de la justicia alternativa. Así es. Este, ¿Ves suficiente esas tres maneras de tratar de llevar la ley, el orden judicial? ¿O crees todavía que faltaría seguir acrecentando, pues, como las posibilidades de negociación, de solución de conflictos jurídicos? Me parece que hoy tenemos las herramientas adecuadas. Lo que no tenemos es el factor humano calificado. Sí lo hay mucha gente que saca la casta por el Poder Judicial, pero desafortunadamente no son la mayoría. Y lo que no tiene esa gente es presupuesto. Las herramientas, ya no busquémosle más, podemos inventar más, las que tenemos son suficientes. Necesitamos mejorar el factor humano y los presupuestos. No puedes tener a un juez mercantil resolviendo 1,300 asuntos al año y se le acumulan los de diferentes años y ya te imaginarás el caos que hay. Lo mismo con un juez penal. Por más herramienta, por más que tuviéramos la herramienta perfecta,
No funciona sin presupuesto y sin recursos humanos y económicos. Esa sería una parte importante, ¿no? Precisamente el poder incrementar la plantilla laboral, que obviamente pues corresponde a presupuesto, corresponde, o sea, nóminas, instalaciones, para dar una salida. Y ese tema, o sea, lo refuerzo porque había escuchado yo una estadística en varias ocasiones que solamente más o menos el 2% de los casos que llegan a ser demandables, porque muchas personas no denuncian, son los que se resuelven. Así es. Fíjate que tenemos un grado de impunidad, pues enorme porque te iba a decir casi total, pues sí, porque la gente, como te decía al principio, está alejada del gobierno, no quiere saber nada de él. Solo denuncia, pues cuando hay un hecho de sangre, un robo, solo denuncia si fue cuantioso o quiere que le pague el seguro, un tema mercantil, pues solo si realmente la cantidad vale la pena, un tema familiar, pues solo cuando tiene que ver con violencia, con custodia de niños. Entonces, si a eso le sumas que no hay denuncia y que cuando la hay no hay eficacia de la autoridad, vivimos en un país sin justicia. Si tú me dices, oye, de 10 eventos ilícitos, sean civiles, porque también hay ilícitos civiles o penales, ¿cuántos se denuncian? Yo te diría ninguno. A lo mejor de 100 se denuncia uno o dos, pero en una proporción 10 ¿a cuántos? Ninguno. Tremendo. Oye, Roberto, platícanos cómo te pueden encontrar las personas dentro de la boleta, o sea, pues cómo llegar a elegirte a ti para este proceso. Mira, yo estoy en la papeleta morada que corresponde a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta ocasión no se tacharán los nombres como se utiliza con los partidos políticos, ni se circularán. Es muy sencillo. Hay unas casillas arriba, hay unos cuadritos arriba en los que hay que poner un número, el número al que se asigna a cada candidato. Yo soy el número 51. Entonces, yo al pedir el voto, sugiero o pido que se ponga en esas casillas del lado derecho, porque hay dos, se dividen en el lado izquierdo y el lado derecho. Del lado izquierdo están las damas candidatas y del lado derecho estamos los varones. Hay cuatro casillas del lado de los varones, hay que poner el número 51. Y si no tienen otro candidato de su predilección, yo sugiero que cancelen el resto de las casillas porque no queremos que nos hagan el favor de llenarlas, ¿no? Claro. Entonces, morado, 51. Morado 51. Y también me gustaría que pues dejaras como un pequeño mensaje, así resumido, por qué Roberto Illanes es un buen candidato a ministro de la Suprema Corte. Bueno, como te decía, el bagaje jurídico lo tengo, imagínate, 26 años peleando entre particulares con particulares en tribunales o particulares contra autoridades, defendiendo sus derechos fundamentales. Pues he recorrido todas las instancias, de veras, desde las alcantarillas judiciales hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hoy eso no es lo más relevante. Según he escuchado al recorrer las partes del país en las que pude estar, es escuchar y llegar con esa sensibilidad. Yo, la parte quizá más atractiva de mi perfil es que no soy un político, no soy un funcionario judicial, soy un ciudadano como tú. Lo único que es mi diferencia es que tengo una cédula profesional de abogado, concursé por una candidatura y me la gané. Entonces sé lo que siente la persona de a pie, porque soy una persona de a pie, y ese es un factor fundamental para llevar a la corte. En la corte actualmente no hay un perfil ciudadano, o son grandes eruditos que no aterrizan sus pies en la tierra, o son grandes políticos, o a veces ni tan grandes políticos. Pero bien relacionados, eso sí. Exactamente, eso sí, Roberto, el privilegio, la soberbia y eso, sí, claro que existe. claro. ¿Cuáles son tus redes sociales, Roberto? Mira, es muy sencillo encontrarme por mi nombre, que es Roberto Illanes. Illanes se escribe tal cual como lo escuchas, Illanes. Pues dada la singularidad del apellido en esta zona del país, es muy fácil encontrarme en TikTok, en X, antes Twitter, Instagram, Facebook, en todos lados ando, hasta en la cocina. Muy bien, perfecto. Roberto, pues te agradezco mucho el favor de esta entrevista. Sé que
estás por salir de viaje. Y pues bueno, estamos en contacto y por supuesto, pues mucha suerte y que se logre esta encomienda. El agradecido soy yo, Luis. Muchas gracias a ti y a tu auditorio por prestar oídos a esta causa tan noble que nos impulsa. Gracias. Entonces, Morado 51. Morado 51. Perfecto. Gracias, hasta luego. Gracias, Luis.